Muy buenos días, por favor, les agradeceremos ir ubicándose en sus asientos para así poder dar inicio a nuestro seminario Cómo ve la temporada 2025-2026 a la hora convenida. Las personas que están afuera en el foyer también para que vayan ingresando y vayan tomando ubicación. Les reitero que vayan tomando ubicaciones. Por favor, nos vamos sentando. Señor presidente de la SNA, por favor, vaya tomando ubicación. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, buenos días y bienvenidos a la versión número 19 del seminario Cómo viene la temporada 2025-2026, organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura y el diario El Mercurio, Economía y Negocio del diario Mercurio. Este seminario es un hito en nuestro sector. Ahí está el silencio. Este seminario es un hito en nuestro sector, ya que cumple, si me entregan la luz, por favor, aquí que no veo mucho. Gracias. Ya que cumple la relevante labor de entregar información clave a los productores respecto a cómo se desenvolverán los distintos rubros agrícolas y la economía. Sin duda, la agricultura y los agricultores están siempre desafiados. Y este año no será la excepción, lamentablemente.
En este contexto, nuestro seminario cobra mayor relevancia. Queremos ser un aporte para los agricultores en la toma de sus decisiones para la próxima temporada y también para el futuro del país. Agradecemos su presencia esta mañana de manera presencial y, por supuesto, también a todos nuestros auspiciadores que hacen posible llevar a cabo este seminario. Me refiero a ANASAC, Asociación Chilena de Seguridad, Banco de Chile, Soquimich Yo Nutrición Vegetal, Banco Santander, Colún, Dercomac, Rabo Finance y, por supuesto, nuestra querida Radio Agricultura. Quiero agradecer especialmente al editor de Economía y Negocio del diario Mercurio, don Eduardo Olivares, quien será moderador del panel de expertos. Nuevamente, Eduardo, muchas gracias. Este relevante medio será nuevamente un gran socio de este seminario, tal como lo ha hecho desde su inicio hace ya 19 años. También agradecer la presencia, por supuesto, de nuestro ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela. Ministro, muchas gracias, quien luego nos contará los principales lineamientos del gobierno para nuestra relevante actividad, que es el proveedor de alimentos de Chile y del mundo. Luego, el destacado economista José Ramón Valente se referirá a las expectativas macroeconómicas nacionales e internacionales con sus oportunidades y amenazas para el agro, en un escenario especialmente desafiante. También, además, sin duda, abordará temas microeconómicos, ¿no es así, don José Ramón? Efectivamente. Y por último, aterrizaremos la realidad presente y futura de los sectores de la agricultura en la voz de reconocidos expertos, como Víctor Catán, presidente de Fedefruta, Rodrigo Ryan, presidente de Corma, el sector forestal, Ricardo Montesinos, presidente de Sago en cereales y extractos pecuarios, y Aurelio Montes del Campo, director técnico de Viña Montes en vinos. Antes de comenzar, y en la lógica de la SNA de cero papel, les comento que en sus mesas encontrarán un código QR, está ahí más o menos al centro, más o menos chico, por favor véanlo, no es un menú, sino que ya les voy a explicar de qué se trata. Con esto pueden escanear, de modo de poder acceder a la tradicional encuesta que hacemos en este seminario y que nos entrega información de gran interés para el sector agrícola. Realmente es relevante la encuesta. Luego, justamente, el diario Mercurio, Economía y Negocio, la publica y genera mucha prensa, mucha discusión, mucho análisis. Dice que les pedimos encarecidamente que escaneen el código QR y nos puedan contestar la encuesta. La completen y la envíen a la SNA. Si no alcanza, se le haremos llegar nuevamente por email en los próximos días. Como digo, los resultados nos permiten ser más asertivos en nuestra gestión, iniciativas gremiales, y sus resultados las publicaremos en el diario Mercurio. Para las personas que posteriormente podrán ver el seminario por streaming, la podrán bajar y contestar la misma encuesta en el chat de transmisión de YouTube. Asimismo, ojo, hicimos una innovación, en el mismo código QR podrán ingresar al manual práctico de denuncias que hemos elaborado. Ha sido muy importante, las denuncias son muy relevantes a propósito de la situación de delincuencia que vive en nuestro sector, pero la denuncia es muy relevante porque eso genera dato estadístico oficial, que estamos muy al debe, por lo tanto, ahí hay un manual muy práctico, muy concreto de cómo realizar y dónde realizar las denuncias en caso de que ojalá no ocurra, pero en caso de que tengan algún evento delictual en sus predios. Además, hay un espacio para hacer preguntas a los expertos de la mesa redonda y en el link para ingresar y hacerse parte también del canal informativo de WhatsApp de la SNA. Ustedes saben, los WhatsApp tienen hoy día una aplicación que es un canal informativo que es muy activo, muy interesante, y a través de ese link ustedes pueden ingresar al canal de informativo de la SNA para recibir toda la información que la SNA va generando. Así que, ya saben, el código QR tiene muchas sorpresas, la encuesta, el manual de denuncias, el link del canal informativo y también la posibilidad de hacer preguntas a los panelistas de la mesa redonda. Además, les agradeceríamos que publiquen sus comentarios y suban fotos a la cuenta de X e Instagram de la SNA en @SNA_Chile con el hashtag temporada agrícola. Demos entonces inicio al seminario y para comenzar dejo con ustedes al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Antonio Walker Prieto. Presidente. Bueno, en primer lugar, muy buenos días
A todos, muchas gracias por estar en este encuentro, cómo viene la temporada. Da mucho gusto ver tantas agricultoras, tantos agricultores que vienen de tantas partes de Chile a este encuentro, que la idea es intercambiar ideas, analizar la temporada que acaba de terminar y lo más importante, ver cómo viene nuestra próxima temporada, siempre con espíritu constructivo, en un ánimo optimista de lo que puede aportar la agricultura chilena a que Chile vuelva a crecer. Muy buenos días, estimados agricultores, ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, nuestro subsecretario, darle la bienvenida, subsecretario, por su nuevo cargo, desearle mucho éxito en su gestión. Saludar a los parlamentarios, autoridades, colaboradores, expositores, confederaciones campesinas, que son siempre muy importantes, mercados mayoristas y estimados socios de la Sociedad Nacional de Agricultura. En nombre del directorio les queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro tradicional seminario, ¿Cómo viene la temporada?, que junto a Economía y Negocios del Mercurio realizamos hace más de 19 años para abordar desafíos, para abordar oportunidades, para abordar proyecciones del sector silvoagropecuario. ¿Qué duda cabe? La agricultura es un tremendo motor de desarrollo de Chile. Somos bioproductores, somos bioeconomía, que junto con generar alimentos de forma sustentable, impulsamos la vida rural, la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria, además de emplear formalmente y dignamente a más de 1 millón de personas en Chile. Gracias al trabajo diario de cada uno de los agricultores de Chile podemos acceder a alimentos sanos, seguros y nutritivos, que es nuestra principal misión. El sector emplea más de 1 millón de personas, representa cerca del 11% del PIB encadenado y junto con los sectores forestales, pecuarios, acuícolas, pesqueros, ya estamos exportando más de 30.000 millones de dólares. Somos 5 sectores que producimos alimentos, que producimos fibra, somos 5 sectores renovables, somos 5 sectores muy intensivos en mano de obra y somos 5 sectores que tienen un tremendo impacto en la economía rural de Chile, que contribuyen enormemente a mejorar la calidad de vida de mucha gente que vive en el mundo rural. Hoy miramos con esperanza esta nueva temporada. Los frutos secos, como nueces, almendras, ciruelas secas, avellanos, viven un buen momento, con precios razonables. La carne presenta un repunte de precios gracias a una menor oferta mundial. La leche muestra un equilibrio entre producción y demanda con precios bastante favorables. El vino, tras años muy complejos, muestra una leve recuperación por una oferta levemente más acotada y una mejor promoción internacional. Esperamos que se consolide esta tendencia positiva en el futuro. Los granos, aún con mucha inestabilidad, principalmente por factores externos, muestran una leve mejora de sus precios locales respecto al año anterior. En las hortalizas persisten desafíos como la trazabilidad e inocuidad, sobre todo entre pequeños productores, pero pueden mejorar y abrir nuevas oportunidades. La fruta fresca
ha tenido un empeño bastante razonable y pasó a ser el segundo producto de exportación del país después del cobre. Sin embargo, nos preocupa la situación de la cereza que vivimos esta temporada. Ya representan cerca de la mitad de nuestras exportaciones frutícolas. Por eso apoyamos la propuesta que trabajamos con Frutas de Chile y Fedefruta para avanzar en una norma de exportación que eleve sus estándares de calidad y proteja su reputación internacional. Muy importante la unión en torno a esta norma de exportación que ha creado Fedefruta en conjunto con Frutas de Chile. El futuro de la cereza no depende de China. El futuro de la cereza depende de nosotros. Estamos convencidos, si podemos adherirnos a esta nueva norma de exportación, donde vamos a eliminar 2 calibres, donde vamos a eliminar las categorías 2 y donde vamos a eliminar algunas variedades que no llegan bien a destino, estamos seguros que la cereza va a seguir su camino. La cereza está generando más de 350.000 empleos. Este año exportamos más de 3.500 millones de dólares. Es la mitad de las exportaciones de la fruta fresca. Este año la cereza se consolidó como el tercer producto de exportación de Chile, después del cobre y después de los salmones. La uva de mesa, luego una excelente temporada 2024, entra un 2025 complejo que lo debemos analizar en detalle. Escuchamos una muy buena entrevista de Cristian Allende, cómo tenemos que hacer una gran alianza con Perú para que pueda recibir el mercado estas 80 millones de cajas que produce Perú de uva y estas 60 millones de cajas de uva de mesa que produce Chile. Si nos complementamos con Perú, tenemos y podemos abastecer estos mercados internacionales sin ir en detrimento de los precios. En el sector forestal es fundamental recuperar el ritmo de inversión y plantaciones, lo que requiere mayor comprensión de la institucionalidad ambiental sobre los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques plantados. Las plantaciones forestales son claves para que Chile pueda ser carbono neutral el 2050. Como Sociedad Nacional de Agricultura tenemos claros los principales desafíos del agro y estamos trabajando activamente en ellos. En primer lugar, seguridad en el mundo rural. Hace unos meses presentamos el primer barómetro de robo agrícola y este reveló que un 80% de los consultados ha sido víctima de un robo en los últimos años y un 40% de los agricultores ha sido víctima de más de 3 robos en un año. Este hecho se vuelve aún mucho más doloroso cuando recordamos crímenes como el matrimonio González Callejas en Granero. Reflejan una realidad muy dolorosa para el campo chileno. No podemos normalizar que las bandas de crimen organizado se hayan desplazado hacia los sectores rurales. El crimen organizado debe ser expulsado del campo de Chile. Es un desafío urgente para todos los poderes del Estado, para las policías y autoridades locales. Desde el agro debemos colaborar desde nuestros puestos de trabajo. Como agricultores debemos colaborar denunciando los delitos. Por eso lanzamos un manual muy simple de denuncia y estamos trabajando con Carabineros en nuevas formas de colaboración. Si no hacemos las denuncias, no hay estadística. Y de acuerdo a la estadística, se distribuye la dotación
de carabineros, de fiscales y de PDI. Por eso es fundamental ir construyendo esta estadística para colaborar con la autoridad. Muy vinculado a la seguridad está el caso de la macrozona sur. Esta zona, muy agrícola y muy forestal, necesita paz para recuperar su desarrollo. Por eso, valoramos el trabajo de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Su informe es un primer paso relevante. Esperamos que durante el trabajo legislativo que sigue la consulta indígena se escuche a los agricultores. Tenemos mucho que aportar en esta discusión legislativa. Decimos fuerte y claro hoy día, no más terrorismo en la macrozona sur de Chile. Hay que valorar la baja en la violencia en la macrozona sur. Ha bajado un 62%, ¿no? Gracias al estado de excepción constitucional, gracias a la ley de robo de madera, gracias a la ley de usurpaciones, gracias a la labor de las policías, ¿no? Pero hay todavía una célula terrorista que no son más de 500 personas, que tienen tomado cerca de 8.000 a 12.000 hectáreas en la macrozona sur. Y ahí no se respeta el Estado de Derecho. La restitución de tierras debe ir acompañada de medidas para recuperar su productividad en un marco de respeto al Estado de Derecho. Es un tema complejo, pero confiamos en que nuestras autoridades sabrán abordar todas sus aristas. ¿Quiénes más que los agricultores de Chile queremos la paz y la reconciliación en las 4 regiones del sur de Chile? Otro desafío es el tema hídrico y que no podemos seguir postergando. Aunque las lluvias recientes se agradecen, la tendencia sigue siendo la sequía. La infraestructura hídrica está al debe. En 2007 teníamos 1,2 millones de hectáreas con riego y en 2021 tenemos 900.000 hectáreas bajo riego. Mientras Perú amplía sus fronteras agrícolas con grandes proyectos de irrigación, Chile aún no cuenta con un plan integral para regar el desierto, modernizar y asegurar el riego del centro-sur, ni desarrollar embalses y desaladoras multipropósitos. Seguimos dependiendo de iniciativas pequeñas, muy valiosas, pero insuficientes. Por eso solicitamos al gobierno avanzar en una institucionalidad del agua mucho más robusta, creando la anhelada Subsecretaría de Recursos Hídricos y fortaleciendo los servicios competentes para una mucho mejor gestión del agua. Se nos dice siempre que las obras de riego son demasiado costosas, pero queremos también decir hoy día, fuerte y claro, que no hay nada más caro que el costo de los efectos de la sequía. Los agricultores estamos disponibles para buscar alternativas y queremos contribuir al financiamiento de estas grandes obras de riego. Viene de cerca el comentario, pero es un hecho que sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay alimentos. También nos preocupa el último reavalúo fiscal de predios agrícolas, que en muchas zonas generó alzas absolutamente desproporcionadas en contribuciones, sin considerar las sequías que tuvimos en estos 15 años, sin considerar la inseguridad ni la baja productividad de esos sectores. Esto golpeó especialmente a pequeños y medianos agricultores y esto golpeó especialmente a la región
de Coquimbo, que perdió un 40% de la superficie cultivable. Por eso valoramos que la Contraloría iniciara una auditoría con el Servicio de Impuestos Internos, acogiera nuestra solicitud de crear una mesa técnica para revisar el criterio de estos reavalúos. Una política tributaria justa debe reflejar la rentabilidad del campo. Como pueden ver, tenemos muchos desafíos, pero también tenemos grandes oportunidades. ¿Cómo posicionar a Chile como una potencia ecoalimentaria? ¿Cómo transitamos de una potencia agroalimentaria hacia una potencia ecoalimentaria? Es nuestro gran desafío. Contamos con un prestigio internacional como proveedor confiable de alimentos. Algo que hemos comprobado con el ministro en estos últimos viajes. Tuve el honor de ser invitado a las recientes giras presidenciales a India, a Japón y a China, donde nuestros productos, donde nuestra fruta, donde nuestros vinos y donde nuestra carne generan gran interés. Para consolidarnos en estos exigentes mercados, debemos avanzar hacia una agricultura mucho más sostenible. No es solo una exigencia ética, ¿no?, sino también una ventaja comparativa que tiene Chile. Tenemos una de las agriculturas más sustentables del mundo y tenemos que aprovechar las oportunidades que nos están dando estos mercados que realmente valoran tener productos sanos, inocuos y con buena trazabilidad. Tenemos una tremenda cultura exportadora, tenemos ya una agricultura muy sustentable y eso es nuestra principal ventaja competitiva. Pero este camino debe ir de la mano con un marco regulatorio claro y técnicamente sólido. Ministro, nos preocupa la aplicación sin debate legislativo de normas ambientales que afectan al mundo productivo. Por ejemplo, la implementación acelerada del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con 11 reglamentos en trámites simultáneos, y las nuevas guías del SEA, que imponen graves restricciones sin participación del sector ni respaldo científico. Estas decisiones administrativas generan incertidumbre jurídica, frenan la inversión y ponen en riesgo empleo, especialmente en zonas agrícolas y en zonas forestales. Urge revisar y corregir estas tendencias para no seguir afectando el desarrollo regional. También estamos siguiendo muy de cerca la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos. Está prevista una importante reunión entre nuestro canciller y representantes de este país en el marco del Tratado de Libre Comercio vigente desde hace 22 años. Confiamos en sus resultados porque no podemos quedar atrapados en tensiones geopolíticas ni debilitar nuestra apertura comercial. Necesitamos mantener una estrategia clara, entender mejor los mercados, abrir nuevas oportunidades y fortalecer las relaciones comerciales existentes. Para eso es clave una diplomacia económica activa y el trabajo sanitario y regulatorio que lideran el Servicio Agrícola y Ganadero y ODEPA. Chile ha suscrito más de 34 tratados de libre comercio. Cada uno genera una cantidad enorme de empleos y una cantidad enorme de oportunidades, especialmente en las regiones de Chile. Es tiempo de profundizar acuerdos con economías emergentes como el interior de China, como el ASEAN,
como el Medio Oriente e India. Celebramos, ministro, la firma del CEPA en la India, que es lo más parecido a un tratado de libre comercio. Tenemos más de 10.000 productos en lista de espera para entrar a la India. Y tenemos que bajar los aranceles que tiene el vino, que son un 150%, que tienen las nueces, que son un 100%, que son las manzanas, las peras, los kiwis, que son más de un 50%. La cereza no tiene aranceles en la India. Y celebramos la firma del CEPA, ¿no? Y celebramos la firma del CEPA del año pasado, ministro, con los Emiratos Árabes, que es también un mundo por conquistar. Es muy importante, ¿no?, la diversificación de mercados, ampliar el portfolio de mercados para no depender solo de un país. Podemos acrecentar un mercado de 18 millones de personas pasando a otro mercado de miles de millones de consumidores. La internacionalización fue uno de los primeros objetivos que nos planteamos como Sociedad Nacional de Agricultura. Cuando asumí la presidencia, nos propusimos participar en las giras presidenciales y apoyar a otros gremios a la apertura de otros mercados. Y hemos trabajado en ello, participando en misiones comerciales, fortaleciendo relaciones internacionales. En las giras recientes vi el tremendo impacto de la colaboración público-privada en el desarrollo de la economía de Chile. Esa misma colaboración es la que necesitamos urgentemente para abrir nuevos mercados y consolidar los existentes. La unión hace la fuerza. Chile ha tenido una política exterior multilateral que va de gobierno tras gobierno. Y por Dios que ha sido efectiva, por Dios que es importante la unión público-privada también para abordar otros temas como el de seguridad y también para abordar otros temas como recuperar el crecimiento económico de Chile. El sector silvagropecuario tiene mucho que aportar a la reactivación del crecimiento e inversión en Chile, gracias al potencial de nuestro dinamismo exportador. Este es un año electoral y las decisiones que se toman marcarán el rumbo de nuestra competitividad. Como Sociedad Nacional de Agricultura, presentamos a todos los candidatos presidenciales propuestas concretas, surgidas en nuestras últimas reuniones con los gremios de todo Chile. Queremos que les sirvan para construir una agenda agrícola ambiciosa y sólida, que reconozca el rol estratégico del agro chileno. Chile necesita el agro y el agro necesita de Chile. Somos un motor de desarrollo inclusivo y sostenible, arraigado en cada región de Chile. Debemos sentirnos muy orgullosos de ser parte de una actividad noble y esencial que no solo produce alimentos, sino que también genera comunidad, dignidad y muchas oportunidades. Hoy vivimos un momento de incertidumbre, pero también de dinamismo y proyecciones. Para consolidar este impulso necesitamos de la unidad, necesitamos fortalecer alianzas, participar del debate nacional y avanzar en una política de acuerdos que dé estabilidad y abra nuevos caminos al campo chileno. Los invitamos a mirar este momento como un nuevo comienzo, a sumar fuerzas, a participar y construir unidos lo que viene, porque cultivar la tierra es cultivar Chile. Cultivemos juntos el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Aprovechamos a saludar y agradecer la presencia del señor diputado Benjamín Moreno,
Diputado, muchas gracias por su compañía y como también agradecer la presencia permanente de todos los directores de los servicios del agro que siempre nos acompañan en nuestras actividades. Muchas gracias por ello. Entonces ahora dejamos con ustedes las palabras, las reflexiones del señor Ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela Bantrek. Por favor, Ministro. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Casi perfecto todo. Eché de menos las paltas en la... el problema de hablar después de Antonio Walker es que uno tiene ganas de responderle algunas cosas, pero quiero partir con algo, y lo comentábamos, ¿no? La temporada, gracias a Dios, anterior fue demasiado perfecta. Entonces, hacer prognosis y crecimiento este año, como hasta en la fruta, ahí estuvo, ¿no? El crecimiento de más del 50% de la exportación de cereza, no lo sabemos. Y alguien que tiene muy mala publicidad es el señor Maquiavelo. El señor Maquiavelo solo hace un gran aporte a la política, y es que dice cuando los países se cohesionan y hay coaliciones, como bien decía Antonio, más allá de los gobiernos de turno, hay principios e ideas fundamentales, eso permite aplacar lo azaroso. Y por eso vamos a dar cuenta de lo que hemos estado realizando en conjunto. Inevitablemente no solo voy a hablar de cómo vemos la temporada que viene, sino que también de algunas de las cosas que se han hecho como gobierno. Partamos con los datos positivos. Ahí, por eso que volvamos a crecer, ahí está el dato que se creció, más cercano al 3%, un 2,6% en 2024. Recordar, además, que es muy relevante en nuestro caso, es que la inflación interanual también bajó y aportamos en eso. Ustedes ven el IPC, el sector alimentario ha tenido estabilidad también en muchos insumos. ¿Qué es relevante del punto de vista? Bueno, ahí vemos que la economía creció un 0,7%, pero nuestro sector muestra mejores datos que el promedio. Pero este dato es muy significativo. El año pasado, el PIB silvoagropecuario, veo a Rodrigo, muy importante, la industria forestal, se ubicó en más de 7%. Y a su vez, esta comisión que tiene el país que mide la productividad, Valente siempre enfatiza aquello, lo hemos escuchado en otras ocasiones, coloca al sector silvoagropecuario como el que ha mejorado, que tiene la mejor productividad, incluso medida desde el año 90. Detrás de eso hay ciencia y tecnología, hay focalización, hay innovación, por cierto, aplicada. Entonces allí están los datos, es su mejor expansión en los últimos 5 años, de lo cual tenemos que estar orgullosos. Y los datos van bien. En el primer trimestre, en nuestro sector, con un crecimiento de 5,2%. Siempre está esta discusión del PIB agregado, de toda la cadena que generamos, o el PIB formal, ¿no? Pero lo importante es que hemos crecido de 3 a en torno al 3,5% del PIB en los datos duros, no desagregados, y se proyecta crecimiento este año, que es muy importante hacerlo. Como siempre, el ministro Grau, que nos manda todos los días lunes, ahí rompemos mitos, el ministro Grau todos los días lunes manda a los distintos ministerios listados de temas de permisología que hay que apurar a los distintos servicios para ayudar a la reactivación económica, y como él bromea, está con muy buenas relaciones con el Rojo Edward y esperan que el Congreso se focalice y sacar adelante el proyecto de reducción de permisología. Como ustedes saben, depende del tipo de trámites, pero
debiese entre 30 y 70%, dependiendo del tipo de proyecto, esto no podemos entrar al detalle ahora, debiera haber una reducción importante. Y es relevante hacerlo como señal. Vuelve al comentario, ahí están los datos de otros sectores y del récord de inversión que se ha fortalecido en estos tiempos. La temporada agrícola, ya dijimos, en el caso de lluvia es complejo, estamos allí rogando para que, lo contamos con María Inés también, de que la lluvia llegue también a Coquimbo y al sur de Atacama este fin de semana, pero los paneles de expertos nuestros, de los servicios, de Agromet, etcétera, dicen que va a ser un año con menos lluvias que el año pasado, lo más probable en el centro norte, normal en el centro, y como ustedes conocen algunos datos, hay regiones como los ríos que en el caso del sur están con buena proyección, la parte más ganadera. Temperatura, también, ustedes se aventura que podemos tener niveles de oscilación, pero en el panel de expertos del CAS, no el CAS suyo Steinmeier, el CAS de los países del Cono Sur, ambos son muy importantes, los expertos vaticinan un efecto más neutro, así que deberíamos estar cerca de la normalidad. En lo productivo, la vendimia del 2025, bueno, tuvo una caída, pero eso ayudó a los precios. Lo mismo que ya lo dijo Antonio, para que vamos a redundar, es lo que hemos monitoreado respecto a cereales, ¿no? Que cereales hay continuidad y en algunos casos reducción de hectáreas de manera pequeña, pero una reducción, pero los precios locales de trigo y maíz han tenido mejores precios. También es importante en esto el trabajo de la mesa del trigo con el trigo harinero que lleva ODEPA, donde se dialoga con la industria molinera para poder buscar mejores precios y homogeneidad de calidad, etcétera, con los agricultores. Seguridad, ya lo dijo también Antonio. Por cierto, siguen temas vigentes. Es también importante en el caso de la macrozona sur el tener estos fiscales que hemos pedido como ministerio, y el ministro Cordero ha acogido estos fiscales preferentes en Arauco y Malleco, particularmente en Malleco. Ustedes ven que llevábamos una muy, entre comillas, aceptable temporada de incendio que se mide en hectáreas quemadas, siniestradas. Sin embargo, la última quincena de febrero y la primera de marzo hubo mucho incendio en Malleco y, por cierto, indicios de intencionalidad evidente. Pero ahí lo que se hizo en robo de madera, etcétera, han ayudado a mejorar. También yo destaco que hay 120 municipios rurales que están en un sistema de colaboración activa por parte del nuevo ministerio y recursos de la Subdere, y a su vez el royalty minero tenía esta virtud de elevar los recursos de los municipios entre 5 hasta 15%. Les doy un ejemplo. El municipio de Cabildo, el otro día vino el alcalde que va a hacer proyectos con INDAP y con la Comisión Nacional de Riego, porque ellos reciben 1.600 millones adicionales por el royalty minero, y eso se replica en muchos municipios del mundo rural. Veamos avance y desafíos en el sector agrícola. Por cierto, el seguir buscando la resiliencia estructural en los incendios, en inundaciones. Acá está Loreto Meri, aprovecho de saludarla, casi aplaudió de pie lo de la Subsecretaría del Agua. Estamos ahí con esos diálogos, ¿no? Pero es muy importante que esté Loreto Seguiel por todo el trabajo que se hizo en coordinación con la CNR, INDAP, con las asociaciones de canalistas, que hemos sido capaces de reponer todo el
el riego, y esto requiere corresponsabilidad. Nosotros tenemos, y vamos a enviar en detalle, 19 embalses que han tenido distintos grados de avance. Como ustedes saben, hay todo se completó todo un proceso extraordinario en el caso del embalse Zapallar de la zona sur de Ñuble, que va a ser multipropósito, agua, riego, turismo. Estos días se abre las preguntas a la empresa por lo de Punilla, Bollenar, Rengo, Avanza, Las Palmas, entre muchos otros, y tenemos también buenos resultados desde el punto de vista de conducción, con telemetría, etcétera, en muchos territorios. Solo en Teno, a propósito, más de 3.000 millones de pesos en proyectos de recuperación de tranques de la Cora, por ejemplo, un tranque que tenía solo 7.000 metros cúbicos, está ahora en 24.000 con el proyecto que se aprobó con la CNR ahí en la zona de Teno para ayudar a todo un sector en Comalle. Muy importante en esto es la capacidad de anticipación y respuesta. Y allí hay cosas que se repiten, ¿no? Nosotros con INDAP lo hemos trabajado y muy bien el equipo de Santiago Rojas, encontramos anomalías, ¿no? Proyectos financiados en los lechos de río por parte de algunas agencias públicas. Y eso de invernaderos con paneles solares y claro, el ITATA se lo llevó. Entonces todo lo que es seriedad, resiliencia, cumplir, todo lo que es planificación. A propósito ahí que veo a Cristian Allende, que hemos hablado mucho de esto, y la SNA, Juan Pablo, ha ayudado. Hemos tenido dificultades para poder avanzar con la ley de buen habitar rural, que además exige que se conozca, a propósito de la delincuencia en el sector rural, que estén organizados, que tiene que ser un condominio rural bien hecho, que tiene que tener lo que todos sabemos, dejarlas pasar para el agua, para limpiar los canales, tenerse reperimetral por los perros, etc. Necesitamos buscar, seguramente, concentrar ese proyecto y buscar pragmáticamente los acuerdos para ayudar en este sentido. Es muy importante, además, en lo estructural, el avanzar con el sector forestal. Y allí está el desafío de sacar adelante la ley de mitigación y prevención de incendios que proteja los sectores rurales. Aprovecho de informar que ya hay acuerdo político y al interior del gobierno para reducir sustancialmente las multas que fueron aprobadas en la versión que está de ese proyecto que emanó de la Comisión de Agricultura del Senado. Se van a bajar sustancialmente las multas. Acá lo que se busca es el acuerdo territorial entre el trabajo de CONAF, SERNAFOR y los municipios y los actores del territorio. Y es muy importante además porque un segundo proyecto que tenemos que ser capaces de presentar al Congreso durante el segundo semestre es la esperada nueva ley de fomento de más bosque para la industria de la madera y cumplir los compromisos de captura de carbono, etc. Y está la voluntad del gobierno de sacar también aquello adelante. Muy importante todo lo que logramos en conjunto con la estrategia de soberanía y seguridad alimentaria. Allí valoremos cosas que hemos logrado. Se fortaleció también la agricultura interna con varios programas de INDAP, cultivos anuales, programas con jóvenes. Veía el otro día, se dio a conocer por Siren, está por acá la directora de Siren, los datos de la región de Valparaíso. Promedio de edad de los agricultores de la región de Valparaíso, 81% mayores de 50 años. Solo 19% menores de 50 años. Interesante la concentración del sector hortícola en Limache y en Quillota, donde cerca del 40% es bajo techo, o sea, con invernadero. Y por tanto el programa de
mi primer negocio rural con jóvenes, que partió en 2 regiones, en Coquimbo y en Los Ríos, este año en las 16 regiones. Eso es muy importante que se quede como política pública, fomentando y dando capital. Hay un programa también, lo han pedido mucho las regiones del norte, de tierras vivas, en que bienes nacionales facilite tierra a comunidades cooperativas y también, por cierto, a agricultores individuales a precios razonables, con foco también en jóvenes y mujeres. El programa de cultivo anual, entre otros, ha ayudado para esto y, por cierto, todo el trabajo de los distintos servicios del Minagri. Allí hay, según nuestros datos, inversión histórica en seguridad hídrica. Hay algunos datos que están allí. Allí pueden ver parte de lo que hemos dicho. Los Ángeles también, en el caso de Valparaíso, y muchísima reparación de infraestructura, mucho de ello en coordinación, por cierto, con el Ministerio de Obras Públicas. Hay casi 500 proyectos bonificados con energía renovable también, a propósito del precio de la energía para los agricultores. Entonces, muchos proyectos, no solo de invernadero, sino también de bombeo, etcétera, de manejo de compuertas, que incorporamos la matriz de paneles solares como forma estructural e inteligente de hacerlo. Destacar también el trabajo intergubernamental. ¿Qué es lo intergubernamental? Cuando la agencia central pacta con los municipios y los gobiernos regionales. Y hemos logrado por esa vía de la CNR más de 30.000 millones de pesos adicionales para riego, que es un camino que tenemos que seguir valorando. Por cierto, destacan históricamente allí las regiones de Coquimbo y Valparaíso, que han tenido mayores dificultades. Ya lo dijo Antonio, somos una agricultura sustentable y bien ejemplar. Nuestra industria de carne blanca, lo que hace las viñas con la certificación, el sello Ganadería Consciente de ODEPA, las prácticas de bioabonos que crecen, la corresponsabilidad, la agroforestería que hemos hablado con este Inmayer y que se fomenta también en el paisaje histórico de nuestro sur maravilloso, bien ejemplar a nivel mundial. Pero lo hemos fortalecido también. Hay un programa de transición a la agricultura sustentable con varios de los países de acuerdo de libre comercio. A la India, por ejemplo, le importa mucho todo esto de los productos con certificado orgánico, lo mismo la certificación orgánica que el SAC está trabajando online con China. Y quiero también recordar que fuimos a Indonesia. Indonesia, fuimos el primer ministro que visitó Indonesia y logramos abrir fruta congelada, nueces, y hay expectativa de otras frutas y también de carne. Ellos quieren, además, están en un plan de que se le exporte también ganado en pies, ¿no? Por un plan que tienen de seguridad alimentaria. Estamos con los desafíos fitosanitarios estructurales, y allí pues podríamos enumerar cómo se ha fortalecido la frontera. Hay en el caso de Arica, de hecho viajamos esta noche a Arica por el tema mosca de la fruta y sistema de compensación. Se crea ahora por parte de Agroseguros, está acá Alberto, un seguro para reponer capital de trabajo a agricultores que ven mermado su producción por el control que se debe hacer y con la fruta. Vamos también, les advierto, que como hay concentración en guayaba y también en otros 2 frutales, en el caso de Arica, va a haber por parte de INDAP y del Ministerio planes de reconversión estructural, como para dar alternativa y disminuir frutales hospederos en el caso de la frontera norte. Por cierto, esto en diálogo con los actores, replicando al padre Hurtado, hay que dialogar hasta que duela,
pero es muy importante la verdad siempre por delante. Entonces, enfrentar las cosas en todo su rigor. Hemos trabajado mucho a propósito del informe de entendimiento. 40% aproximado de los usuarios del sistema INDAP, contando los PDTI, hay récord, son de la Araucanía y de la macrozona sur, hay récord de inversión en riego en la provincia de Malleco. Se ha logrado que muchas comunidades que tenían a veces dificultades con la tecnificación lo han ido asumiendo. Lo mismo parte nos hemos convertido, así como somos los segundos portadores de salsa de tomate, también en avena, muy importante con las comunidades en torno a Freire, al aeropuerto. Hay un estado de ánimo, de productividad, de mejora, de trabajo muy significativo. Vamos terminando para cumplir los tiempos. Desafíos importantes, ya se dijo precisar algo, Antonio. Lo importante de la visita a India es que se logró que el primer ministro Modi refrendara que durante el 2025 se iba a sacar adelante el CEPA, ¿no? El Comprehensive Agreement, ¿no? Así que estamos trabajando en aquello, y respecto a los Estados Unidos, lo que pactamos, ¿no? Con el Consejo Agroexportador, paciencia, serenidad, los puentes abiertos, y como hemos tenido acceso a los datos, las exportaciones han tenido un curso relativamente normal. Lo que esperamos todos, y eso no lo dejemos, de que sigamos como sector siendo partidarios de la migración controlada, selectiva, importante para la cosecha de la fruta. No soslayemos aquel tema de agenda que es fundamental, y ojalá que todos los sectores sean moderados en esta elección al respecto. Desafío, ya los dijimos, es muy importante, se firmó también un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde comienzos de los años 90, que no había un crédito con el BID para modernización, y se logró ahora con foco en el SAC. De hecho, el crédito de comienzos de los 90 permitió crear los Aguirre, y esto tiene que ver con modernización, aduanas, pero también con unidades de inteligencia fitosanitaria, que obviamente, lo hemos hablado también con Víctor Catán, tiene que ser colaborativa con los actores, ¿no? Y territorial. Tenemos que estar allí, pasar a veces del problema genérico a tener los mapas de dónde están las brechas de control, etcétera, y dónde tenemos los mayores riesgos. Este convenio con el BID también incluye al INDAP, y fortalecer, en el caso de la subsecretaría, un trabajo muy importante que hizo Ignacia Fernández, para ser muy justo con la historia, y que Alan, por cierto, recoge toda la política de emergencia y adelantarse a la emergencia por parte del Ministerio. Final, política de desarrollo rural, muy importante, y allí tenemos estos convenios con FAO, que hemos logrado poner conectividad en muchas comunidades de Ñuble. Viene un proyecto con recursos de ellos, ¿no? Más grande para la región de Temuco, y también para Ñuble. Desafíos, hemos sacado varios proyectos de ley que todos conocemos, no hagamos contextos de obviedad de lo que todos sabemos. Estamos urgiendo un poquito con la implementación del SBAP y el CERNAFOR, la transformación de la CONAF en estos dos servicios. Nuestras normas de austeridad y de máximo gasto obligan al máximo de focalización, pero lo vamos a sacar adelante. Pedimos colaboración en esto. Tenemos 3 proyectos muy importantes para agricultura en la Comisión de Hacienda del Senado. La ley de suelo sustentable, es muy importante sacarla adelante, tuvo votación unánime, pero necesitamos lograr que la comisión que preside Jimena Rincón pueda ponerlo en tabla y despacharlo
de una vez. Hay un proyecto también que permite que estamos tramitando que la Comisión Nacional de Riesgo pueda estar con emergencia, con concurso más rápido, lo de prevención de incendios, y allí queremos también tramitar la nueva ley de bosques más sustentable. Ahí está finalmente, bueno, ya lo hemos dicho, no redundemos. Así que ha sido una temporada y resultados para nuestro sector. Somos de los más dinámicos de la economía y la cohesión social, más de 600.000 empleos que se crean, pero a no dormirse en los laureles y seguir trabajando con el máximo de colaboración y de resiliencia. En ciencia y tecnología, agradecer, veo aquí también al ICA, a lo que hace el FIA, hemos estado dinámicos en esto, pero nos tiran la oreja desde el Ministerio de Ciencia. Como sector económico, el sector agroindustrial es de los que menos ocupa los tax credits del sistema de investigación y desarrollo. Busquemos consorcios para mejorar también en aquello, no obstante, nuestra gran innovación en muchas áreas. Nosotros estamos ayudando con una región donde, en el caso de Francia, de Gapoli, en Angers, al suroeste de París, está el consorcio apoyado por el Ministerio de Ciencia francés, y hemos hecho un pacto con las universidades en Chillán, particularmente con la Universidad de Concepción, pero colabora también con la Universidad del Biobío para tener innovación. Lo mismo, todo el trabajo con el consorcio lechero, que aprovechamos a felicitar. Primero es que se hace en Sudamérica la Cumbre Mundial de la Leche, así que un aplauso también y encontrémonos en este espacio de gran innovación. Por último, Antonio, precísenos la preocupación que tienen. Ustedes, seamos justos con la historia. Asumimos el gobierno y estaba todo este debate de las turberas y logramos un acuerdo moderado que permitió que siguiera la industria funcionando con trazabilidad, con cuidado. Lo mismo hicimos cuando moderamos las multas de la ley de vino, que querían decomisar al tiro. Hemos moderado y buscado acuerdos en distintas leyes, como también se retrotrajo la entrada en vigencia, ciertas exigencias a los tractores, etc. Así que precisemos con todo el mejor ánimo y todo el trabajo con el SACA, proceso de implementación de la ley apícola y de toda esta transición que hemos acordado respecto a los pesticidas. Todo hagámoslo con gobernanza, participación, como lo hemos prometido, y ahí tenemos que escucharnos y buscar acuerdos, pero sin miedo, porque la agricultura con la sustentabilidad son primas hermanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Les reitero el código QR a través de su celular para que vayan contestando la encuesta y también se preparen para eventuales preguntas a los panelistas de la mesa redonda. A continuación analizaremos las perspectivas y expectativas macro y microeconómicas para la temporada 2025-2026 en la voz de uno de los economistas más destacados de nuestro país, quien fuera ministro de Economía y actualmente presidente de la consultora Econsult. La tiranía del statu quo, sugerente título para sin duda una interesante exposición. Dejo con ustedes a don José Ramón Valente. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? La verdad que son una audiencia bien impresionante, qué bueno ver una sala llena. Muchísimas gracias a la Sociedad Nacional de Agricultura, a su presidente Antonio Walker por la invitación a hablarles hoy día. Muchísimas gracias a las autoridades que han venido a darnos su perspectiva hoy día respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y les tengo, digamos, un par de noticias iniciales. La primera es que he venido a este encuentro varias veces y entiendo que la expectativa del encuentro es que yo, digamos, haga una predicción sobre el tipo de cambio, digamos, ¿ya?
cosa que no va a ocurrir. ¿Ya? Ocurrió hace mucho tiempo atrás y le apunté, entonces los incentivos a volver a hacerlo son cero, porque la probabilidad de volver a apuntarle también es muy baja, digamos. Pero sí les voy a hablar de otras cosas que me parecen súper interesantes. La verdad que más allá de los datos, digamos, saltados que uno pueda tomar, Chile es un país, ¿no es cierto?, que está bastante estancado respecto de las expectativas que nosotros tenemos para nuestro país, respecto de las posibilidades que tenemos para nuestro país. Los números nos hablan por sí solos. Chile es un país que entre el 90 y el 2013 creció al 5,1% y en los últimos 10 años ha crecido al 2%. Y el Banco Central cifra las expectativas de crecimiento para nuestro país en el 1,8% para los próximos 10 años. Chile es un país que tiene casi 9% de desempleo, que las tasas de empleabilidad, de la participación de los chilenos en la fuerza del trabajo son menores a las que había en la prepandemia, que la inseguridad está aumentando en forma muy significativa y se vive a diario por muchas familias chilenas, en que la tasa de inflación, si bien se ha reducido respecto a los niveles que había en la pandemia, supera todavía, ¿no es cierto?, en forma significativa a los objetivos del Banco Central, y en que el nivel, ¿no es cierto?, de incertidumbre económica sigue bastante alto. Ese es el panorama que encuentra nuestro país. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque eso es lo que nos anima a hacer cosas distintas, a tratar, ¿no es cierto?, de cambiar ese panorama y tratar, ¿no es cierto?, de darle vuelta a esta historia de estos últimos 10 años y recuperar, ¿no es cierto?, el ritmo de desarrollo que alguna vez tuvo Chile durante un poco más de 30 años, entre 1990 y un poquito antes, ¿no es cierto?, y el 2013. Ahora, la historia nos muestra que en las sociedades el cambio es súper difícil. El cambio, ¿no es cierto?, a pesar de haber consensos, es difícil de lograr. Y es difícil de lograr porque efectivamente, ¿no es cierto?, el status quo, el mantener haciendo las cosas tal cual las estamos haciendo, tiene sus defensores. Y los defensores son aquellos que se ven beneficiados de ese status quo y a los cuales, ¿no es cierto?, les perjudica el cambio. El cambio puede ser súper beneficioso para la sociedad, pero puede ser bien perjudicial para un grupo pequeño de esa sociedad que se ve beneficiado con el no cambio. Y de eso les quiero hablar un poquitito hoy día, terminando, digamos, y espero que así lo entiendan ustedes, con una visión bastante optimista de lo que podemos lograr en nuestro país. Esta presentación, que se llama La tiranía del status quo, no es original como título. Esto es algo en el cual Milton Friedman, el destacado economista norteamericano, habló mucho a principios de los 80 y que en alguna medida dio origen a los grandes cambios institucionales que se hicieron durante las dos presidencias de Ronald Reagan en Estados Unidos y que permitieron que ese país haya tenido en los últimos 20, 30 años, digamos, uno de los periodos de crecimiento más espectaculares de su historia y que lo han transformado, digamos, en la economía, digamos, más hegemónica hoy día en el mundo. Déjenme partir entonces diciéndoles lo que ustedes ya saben y lo que todos sabemos, que es, sabemos lo que tenemos que hacer. No lo hemos hecho y nos parece que no somos capaces de hacerlo, a pesar de tener claro lo que tenemos que hacer. Y lo tenemos claro en forma bastante transversal, diría yo. Pero aún así, ¿no es cierto?, nos ha costado echarlo a andar. Sabemos que el tema de delincuencia es un tema grave. Es un tema grave que afecta la seguridad de las personas, afecta obviamente el bienestar de las personas y afecta significativamente los negocios. Yo me desenvuelvo en una industria que es la industria financiera, donde me preguntan una y otra vez si Chile podría ser un centro financiero regional, como alguna vez soñó. Y la verdad que con niveles de delincuencia y violencia como los que existen hoy día en Chile, es imposible que lo sea. No hay nada que espante más a los inversionistas, no hay nada más que espante más, ¿no es cierto?, al desarrollo de negocios que el estar en un ambiente inseguro. Y eso es lo que vivimos hoy día en Chile, lo tenemos claro, pero la verdad es que hemos avanzado poco y lo que hemos avanzado no ha sido suficiente para dar, ¿no es cierto?, freno a lo que es una escalada de violencia y delincuencia en nuestro país. Recién lo mencionaba el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. En el agro, ¿no es cierto?, han tenido 80% del campo chileno ha sido víctima de la violencia. Bueno, en el comercio eso ha sido 60%. Y si bien las cifras, digamos, de violencia más potente, digamos, que son los homicidios en Chile, son relativamente bajas en relación al resto de Latinoamérica,
la verdad es que son muy altas en relación al anhelo de ser un país desarrollado y son muy altas respecto a lo que teníamos hace poco tiempo atrás. Han subido cerca de un 30% los homicidios en Chile en un periodo bastante corto de tiempo y llegamos hoy día a una cifra de 6 homicidios cada 100.000 habitantes, cosa que más que duplica la media mundial y que, ¿no es cierto?, triplica el porcentaje que tiene un país desarrollado. Y el ministro decía que estuvo en gira en Japón, nos tocó coincidir en Japón, parte de las cosas que llama la atención en Japón es que uno puede andar por la calle con toda tranquilidad porque la delincuencia en Osaka, la delincuencia en Tokio, fueron las dos ciudades donde me tocó estar a mí, es cero. Básicamente uno puede andar, ¿no es cierto?, con toda tranquilidad sabiendo que no va a sufrir ningún atraco. Entonces, este es un tema número uno, sabemos qué hacer, pero no nos hemos hecho cargo de él. Segundo, tenemos que reducir la burocracia. Víctor Hugo dijo, no hay nada más potente que una idea a la cual le ha llegado su tiempo. A mí me tocó ser ministro de Economía el 2018, 2019. Mi mandato era, ¿no es cierto?, poner freno al aumento de la permisología y de la burocracia del Estado para el desarrollo de productos, de inversiones, ¿no sé? Y no lo logré. Creamos instituciones interesantes, pero tuvimos una oposición brutal desde quienes hoy día gobiernan. Y también una oposición bastante fuerte desde quienes estaban en el gobierno. Era una idea a la cual no le había llegado su tiempo. Yo hablaba de permisología en foros como este, parecía interesante, pero la caja de resonancia de lo que yo decía no era muy grande. Hoy sí le ha llegado su tiempo al tema de permisología y espero que lo podamos, ¿no es cierto?, sacar adelante. Me alegra muchísimo cuando el ministro dice, ¿no es cierto?, que el ministro Grau está preocupado de este tema. El ministro Grau básicamente tomó la agenda que a mí me tocó construir. Por ejemplo, la institución que él, ¿no es cierto?, de la cual está muy orgulloso, que se llama SUPER, que se llama Sistema Unificado de Permisos, una plataforma digital que creamos en el 2018 para los permisos. Han pasado 6 años, todavía no la podemos implementar en completo. Pero bueno, al menos tenemos la expectativa de que esto se pudiera eventualmente hacer. Reducir los permisos, entonces, es una segunda prioridad muy importante, reducir la burocracia en Chile y en la cual tenemos que avanzar y todos sabemos qué hacer. Hace un par de semanas el Centro de Estudios Públicos, un poco más de un par de semanas, sacó un estudio de cuál era el costo que tenía la permisología en Chile. Y las conclusiones del estudio son básicamente que la permisología, ¿no es cierto?, tiene un costo de 7,3 puntos porcentuales del PIB, que es 0, si se redujera, digamos, a niveles razonables, podría generar un aumento del crecimiento en el país de 0,7% al año durante 10 años. Si queremos pasar de 2% de crecimiento a un 4% de crecimiento, lo que significa que si 0,7 al año significa que un 35% de la tarea está hecha simplemente, digamos, con el tema de permisología. El estudio del CEP dice que hay 20.000 millones de dólares al año que se pierden en Chile producto, ¿no es cierto?, del tema de permisología y la burocracia, digamos, de los permisos. Somos 20 millones de habitantes, eso significa que le podríamos dar un bono de 1 millón de pesos a cada uno de los chilenos si es que anualmente, ¿no es cierto?, si es que nos hacemos cargo de este tema. Sí, es un tema urgente, sabemos qué tenemos que hacer, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, no hemos sido capaces todavía de sacarlo adelante. Bueno, en Chile tuvimos una política pro inversión muy importante durante muchos años que significó que la inversión en Chile crecía a cerca del 9% al año. Pero en los últimos 10 años hemos subido significativamente los impuestos corporativos. Significa que una parte muy importante de las utilidades que generan las empresas se va a pagar impuestos. Somos hoy día uno de los países de la OCDE que está en la parte alta de los impuestos corporativos que pagan las empresas y hemos subido, ¿no es cierto?, más de 80% en 20 años nuestros impuestos corporativos. ¿Qué significa eso? Hay poca gente sabe que la mayor parte de los ahorros en Chile es la reinversión de las utilidades de las empresas y por lo tanto el financiamiento para la inversión viene de esas utilidades. Si le sacamos una mascada gigante, bueno, significa que tenemos menos ahorro, significa que tenemos menos inversión. No es raro entonces que lo que haya ocurrido y lo que vemos en Chile, que en la medida que empezamos a subir los impuestos corporativos, lo que pasó, ¿no es cierto?, es que la inversión en Chile se estancó. Chile, la inversión crecía al 9% al año durante casi 30 años y en los últimos 10 años la inversión ha crecido menos de 1% al año. Un país no puede pretender crecer al 4% al año con tasas de inversión que crecen solamente 1% al año.
He escuchado cifras muy positivas respecto al agro en las dos intervenciones anteriores y me parece fantástico que hay un sector económico, ¿no es cierto?, que le esté yendo bien. Pero las cifras agregadas de nuestra economía nos hablan de un país, ¿no es cierto?, en que no lo está haciendo bien y que necesita un remesón muy grande para que lo vuelva a hacer bien. El cuarto tema, digamos, donde tenemos bastante consenso, es que hay dos tipos de sociedades en el mundo, desde el punto de vista de la organización, de cómo se organizan, ¿no es cierto?, el sector privado y el sector estatal. Unas sociedades en las cuales todos pagan y todos reciben. Y otras sociedades, ¿no es cierto?, que tienen altos niveles de impuestos, son sí, típicamente una sociedad socialdemócrata, los países del norte de Europa. Y hay otras sociedades que se organizan distinto y dicen, no, mire, aquí van a pagar unos pocos para darle también a unos pocos, que son, ¿no es cierto?, las sociedades más liberales, tipo Estados Unidos, en las cuales dicen, sí, vamos a generar un sistema de bienestar en que a los menos favorecidos de la sociedad los vamos a tratar, ¿no es cierto?, de dar oportunidades. Los países del norte de Europa dicen, no, vamos a crear un sistema con altos impuestos, todos pagan, pero todos reciben universalmente. Las sociedades que no existen y que no encontramos en el mundo son las sociedades en las cuales unos poquitos pagan y todos reciben. Y eso es lo que hemos estado tratando y pretendiendo de hacer en Chile, crear un modelo que no existe en el mundo, en que el 1% tiene toda la carga tributaria y pretendemos, ¿no es cierto?, que cobrando el impuesto, digamos, a las empresas y a ese 1% podamos financiar al 99% de la población. Eso no existe en el mundo y por lo tanto tenemos que decidirnos qué es lo que queremos, una sociedad tipo A o tipo B, porque la tipo C, que es la que estamos tratando de implementar en Chile, no existe. 4. Tenemos que detener el crecimiento de la deuda pública. Y esto significa, ¿no es cierto?, que hay que tener responsabilidad fiscal en los hechos y no en las palabras. Y la verdad que al ministro Marcel, a quien, ¿no es cierto?, en lo personal le tengo un gran aprecio, que me tocó trabajar con él, digamos, muy de cerca por muchos años y creo que es un gran profesional, pero en los hechos ha incumplido sus propios, ¿no es cierto?, compromisos fiscales en los últimos 2 años de forma grosera. Y eso ha implicado, ¿no es cierto?, que el aumento de la deuda pública sigue galopante. ¿Cuál es el impacto de esto? El impacto de esto es que si Chile vuelve a aumentar el nivel de deuda como lo ha hecho en los últimos 10 años, se va a transformar en Colombia. ¿Y qué pasa en Colombia? En Colombia, ¿no es cierto?, el nivel de deuda pública hace que las tasas de interés en Colombia sean 200 puntos porcentuales más altas que en Chile. O sea, 200 puntos base más altas que en Chile son 2 puntos porcentuales más altas que en Chile. Si encontramos que hoy día es difícil, ¿no es cierto?, pedir un crédito hipotecario en Chile, bueno, en 10 años más, con este aumento en el nivel de deuda va a ser prácticamente imposible para la mayor parte de las familias chilenas pedir un crédito hipotecario. Y lo mismo, ¿no es cierto?, créditos de consumo y lo mismo créditos comerciales para quienes quieren iniciar un negocio. Y por lo tanto, detener el avance de la deuda pública es prioritario, digamos, para cualquier gobierno que quiera, ¿no es cierto?, generar una perspectiva de crecimiento estable y de bienestar, ¿no es cierto?, sustentable a su población hacia adelante. Y esto no lo hemos hecho a pesar de que sabemos, ¿no es cierto?, que es un problema grave. 6. Necesitamos tener consensos básicos, como que el crecimiento es importante, que la burocracia tenemos que reducirla, las cosas que hemos dicho antes. Necesitamos ser percibidos como una sociedad que tiene dirección. Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, que eventualmente la incertidumbre económica baje. Porque cuando un día, ¿no es cierto?, enarbolamos la bandera de no más FP, al otro día decimos, ¿no es cierto?, que hay que eliminar las ISAPRES, otro día decimos que lo más importante es, ¿no es cierto?, que subamos los impuestos corporativos, al día siguiente nos damos vuelta y los queremos bajar, lo que ocurre es que la incertidumbre económica, ¿no es cierto?, se mantiene alta y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Desde el 19 de octubre, desde octubre del 2019, la incertidumbre económica en Chile creció en forma muy significativa, medida por los índices que miden estas cosas, ¿no es cierto? Y a pesar de que ha bajado respecto de los niveles que hubo en la pandemia, se mantienen niveles altos. Y cuando hay alta incertidumbre, no se toman decisiones de inversión en los países. Básicamente se retrasan. La gente, ¿no es cierto?, le cuesta más porque el costo de hacer una iniciativa empresarial con alta incertidumbre económica es muy grave. Los empresarios no le tienen miedo a los riesgos de mercado, pero sí le tienen mucho miedo a los riesgos políticos y a la incertidumbre en las reglas del juego. Tenemos que dar más claridad, ¿no es cierto?, a las reglas del juego, a la incertidumbre en los cambios
que puedan venir desde la política, porque ya los riesgos que hay en los mercados son suficientemente grandes, como es, por ejemplo, el tema de la guerra arancelaria que estamos viendo hoy día. 7, y el séptimo consenso que tenemos que disminuir la informalidad. La verdad es que un país, digamos, que el 25% de su actividad económica se realiza con economía informal, es un país muy injusto, en el sentido, ¿no es cierto?, que hay quienes están pagando patentes, pagando impuestos, cumpliendo con las leyes laborales y les compite al lado alguien que no está haciendo ninguna de esas cosas. Y por lo tanto, digamos, la formalidad es muy importante y luchar contra esa informalidad es relevante. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, no hemos hecho mucho para mejorarlo. Solamente un par de ejemplos medios grotescos, digamos, para que ustedes los puedan ver, digamos, ¿no es cierto? 4 de cada 10 personas, probablemente ustedes lo saben, que viajan en un bus en red en Chile, ¿no es cierto?, no pagan su pasaje. Qué injusto es para los otros 6, que sí pagaron el pasaje, ¿no es cierto?, y que dicen, ¿por qué yo tengo que pagarle el pasaje, digamos, a este señor que está sentado al lado mío? A todo esto es un costo muy significativo para el Estado de Chile. Y 50% de los cigarros, esto es más anecdótico, que se venden en Chile, pero nos da una muestra, ¿no es cierto?, son básicamente cigarros de contrabando. Nos habla de que hay, digamos, un nivel de informalidad, un nivel, ¿no es cierto?, de no cumplimiento de lo que está establecido en las leyes muy grande en nuestro país y que tiene que cambiar. 8, el despilfarro de los recursos públicos. Antes de plantearnos, ¿no es cierto?, hacer reformas tributarias, claramente tenemos que darnos vuelta y decir, bueno, ¿cómo estamos gastando la plata que tenemos? Y lo que ha pasado ahora, hasta en las últimas semanas respecto a las licencias médicas, ¿no es cierto?, y lo que ha básicamente algo que probablemente todos intuíamos, pero que estaba, ¿no es cierto?, un poco escondido. Bueno, el rey ahora está desnudo, la Contralora ha dejado en evidencia, ¿no es cierto?, que este tema de licencias médicas en el sector público, de la cual se había hablado mucho, que eran muy altas, la verdad que era un robo directo, ¿no es cierto?, de un grupo de empleados públicos hacia los recursos del Estado. Y los recursos del Estado vienen de todos los chilenos y por lo tanto es meterle la mano al bolsillo a todos los chilenos. Este es un tema del cual hay que hacerse cargo, sobre todo nosotros cuando queremos darle sustentabilidad fiscal a nuestro país y estamos pensando que eventualmente nuestro país requiere recortes de 6.000 millones de dólares vamos, para poder efectivamente parar el crecimiento de la deuda pública. Bueno, si nos estamos despilfarrando una cantidad de plata, digamos, con una mala administración de esos recursos públicos, es algo del cual tiene que, obviamente, terminar. Mejorar la calidad de la educación, obviamente, es algo que es moralmente un imperativo, pero además, ¿no es cierto?, tiene un beneficio muy claro. Hemos destruido la educación pública de calidad, digamos, y eso se ve en los liceos emblemáticos, como es el Instituto Nacional, y la verdad que no nos estamos haciendo cargo de algo que está muy estudiado en la literatura del mundo, que es el hecho de que los recursos públicos gastados en educación, digamos, primaria, son mucho más efectivos desde el punto de vista de los objetivos de los países que los recursos públicos gastados, ¿no es cierto?, en educación terciaria, que es básicamente financiamiento universitario. Nuestro presupuesto está totalmente al revés, nos gastamos 3 veces más en pagarle la gratuidad universitaria, ¿no es cierto?, a gente que es relativamente acomodada, digamos, de clase media acomodada en nuestro país y que ha tenido el privilegio de poder llegar a la universidad, y nos gastamos muy poca plata en nuestros niños, en el sistema educacional chileno. Y eso tiene consecuencias muy significativas. Hay un estudio, en el cual siempre hago referencia, que se hizo en Estados Unidos, lo hizo en la Universidad de Michigan, en el cual dice, si uno le da educación, acceso a una educación de mediana calidad a la gente más vulnerable, a los niños más vulnerables de la sociedad, no solamente le da oportunidades a esos niños, sino que saca, ¿no es cierto?, a esos niños de la delincuencia. Darles educación de calidad a los niños más vulnerables en Chile, de acuerdo a este estudio, reduciría en un 50% las probabilidades de que esos niños, cuando sean adolescentes y adultos, sean delincuentes. Y por lo tanto, si tenemos un problema de delincuencia y además tenemos un problema de educación, claramente, digamos, la prioridad tiene que estar en educar a nuestros niños. Es una novena, ¿no es cierto?, consenso que tenemos. 10º, y probablemente ustedes lo ven todo el tiempo, necesitamos y nos urge un cambio al sistema político, porque la verdad es que, digamos, para hacer cambios se necesita, ¿no es cierto?, que podamos llegar a acuerdos, que podamos llegar a consensos, y hoy día está siendo muy difícil poder llegar a consenso. Tenemos, por lo tanto, ¿no es cierto?, 10
aquí, digamos, hay probablemente muchas más, ustedes pueden tener otras, pero tenemos al menos 10 cosas en las cuales tenemos bastante consenso en nuestra sociedad y sin embargo no las podemos llevar a cabo. Y no las podemos llevar a cabo, ¿no es cierto?, porque estamos enfrentando lo que Milton Friedman llamó la tiranía del status quo. ¿A qué se refería Milton Friedman? Básicamente Milton Friedman decía la tiranía del status quo, ¿no es cierto?, es esa enorme resistencia al cambio que muestran las instituciones tanto públicas como privadas. Y la segunda parte de esta frase es la más interesante de todas. Dice, hay que desarrollar alternativas a la política existente, que hasta lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Hasta lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Eso es una frase bien extraordinaria dada la coyuntura de Chile, porque la verdad que muchas veces en Chile, a mí me ha tocado trabajar en muchas de las candidaturas presidenciales, uno hace programas de gobierno, contribuye a los programas de gobierno y dice, sí, es buena idea, pero no se aprobaría. Es buena idea, pero no tiene ni una viabilidad política. Bueno, lo que nos está diciendo Milton Friedman es que perseveremos en aquellas ideas que sean buenas, porque en algún minuto les va a llegar su tiempo. Y yo creo que a Chile, a las buenas ideas, le está llegando su tiempo y por eso que soy optimista respecto de lo que puede venir hacia adelante. Esta tiranía del status quo en Chile la vemos, digamos, en muchos lados. Déjenme contarles, digamos, una anécdota de cuando a mí me tocó ser ministro para ejemplificar el punto. En Chile se habla mucho de la regionalización, se habla mucho, ¿no es cierto?, de apoyar a las regiones, y entonces dije, bueno, una forma de apoyar a las regiones es que efectivamente, ¿no es cierto?, sea más fácil volar de regiones a Santiago, ida y vuelta, digamos. Entonces me puse a averiguar, digamos, por qué, digamos, los costos de volar, digamos, entre Santiago y regiones eran relativamente caros, a pesar de que habían bajado. Me di cuenta que en las tarifas de embarque, las tasas de embarque, las llamadas tasas de embarque, en algunos tramos en Chile, digamos, superaban en varias veces el costo del pasaje. Había competencia en nuestro sector y, sin embargo, el impuesto que le habíamos puesto a las tasas de embarque, ¿no es cierto?, hacía, ¿no es cierto?, que los pasajes fueran caros. Fui donde el presidente de la República y dije, presidente, aquí tenemos un problema, este es un impuesto, digamos, que no tiene mucho sentido, está totalmente caro, es totalmente anacrónico, deberíamos eliminarlo o bajarlo. Son 100 millones de dólares de recaudación, no es tan significativo, creo que lo podemos ahorrar por otro lado, digamos, o por último, ¿no es cierto?, lo metemos en alguna reforma tributaria, pero cobrarlo directamente en las tasas de embarque está yendo en contra de todo el discurso de regionalización que tenemos en nuestro país. El presidente me encontró toda la razón y me dijo, échele adelante, ministro, hice el decreto, esto no requería ley, era solo un decreto, una maravilla no tener que pasar por el Congreso, ¿no es cierto?, el decreto tenía que ser firmado por 5 ministros, y, ¿no es cierto?, me firmaron 3 ministros y pasó un día, pasó otro día, pasó otro día, pasó una semana, pasó otra semana y habían 2 ministros que no me firmaban el decreto. Entonces tuve que llamar por teléfono y decir, pero ¿por qué no firman este decreto? Ustedes son, ¿no es cierto?, gente súper razonable, ¿qué les pasa? Recibí algún par de improperios de esos 2 ministros que no los voy a mencionar por teléfono, ¿no es cierto? Entre ellos me decía, pero tú no entiendes, tú no sabes de política, tú no sabes que esos 100 millones de dólares, ¿no es cierto?, cuando se recaudan no van directo, digamos, al Tesoro Público, pasan por la Dirección General de Aeronáutica Civil y eso nos permite un mejor poder de negociación después con la DIPRES, que no nos puede cortar estos recursos porque ya los tenemos, entonces no nos puede quitar estos recursos. Y por lo tanto, no te vamos a firmar el decreto. Y eso es la tiranía del status quo. El interés personal, ¿no es cierto?, de esos 2 ministros, a pesar de ser ¿no es cierto?, de un gobierno en que el presidente había dado, ¿no es cierto?, la venia para hacer esto, hizo que ese decreto se atrasara y eventualmente no saliera. Y tuve que ir de nuevo donde el presidente, a decirle, presidente, tengo este problema, lo siento traerle estos problemas, pero tengo estos 2 ministros que no quieren firmar. Y los llamó delante mío, ¿no es cierto?, y el decreto quedó firmado esa misma tarde, digamos. Pero así es como efectivamente ocurren las cosas dentro del gobierno. Eso es la realidad de lo que ocurre. Y como eso tenemos infinitos casos, digamos, dentro del gobierno. No los voy a aburrir con más anécdotas, digamos, pero estamos llenos de anécdotas. Estuve sacando algunos datos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el caso de las municipalidades en Chile, gastamos un 21 puntos porcentuales más que la media de la OCDE en sueldos, digamos, y salarios en las municipalidades. Eso significa que los recursos que dan a las municipalidades llegan mucho menos de ese recurso a las personas, porque en la burocracia municipal se gasta mucho más plata. Probablemente tenemos muchos tiranos, ¿no es cierto?, del status quo dentro de las municipalidades.
Los empleados de Codelco ganan un 33% más que, por ejemplo, los empleados, ¿no es cierto?, de Antofagasta Minerals, y producen un 33% menos de toneladas per cápita de cobre que los empleados de Antofagasta Minerals. Probablemente tenemos ahí también una cantidad de tiranos del status quo muy significativa. Los docentes, que nuestra Contralora nuevamente los puso, ¿no es cierto?, en la palestra. Los docentes, es bien interesante, digamos, pero los docentes se les hace dos evaluaciones. Unas que hacen ellos para ellos mismos y otras que le hacen externos. En las evaluaciones que se hacen ellos a ellos mismos, un 91% se califica como excelente. En las evaluaciones que se le hacen externas, solo un 5% sale calificado como excelente. Curioso, digo yo, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no es cierto?, lo que está haciendo la Contralora es muy importante, que es destapar estas, ¿no es cierto?, curiosidades, digamos, para ver si las podemos arreglar en el futuro. Creo, a pesar, ¿no es cierto?, de que el mundo es difícil de cambiar, que en Chile hemos empezado a generar algunos nuevos consensos que nos hacen mirar el futuro con mucho más optimismo. Hay nuevos consensos en la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque mucho se dice, y me tocaba también, ¿no es cierto?, cuando estaba en el ministerio, me decía, oye, pero ustedes como gobierno no hacen nada ni en esto, ni en esto, ni en esto. Y yo trataba de explicarle a la gente que estaba fuera del gobierno, digamos, mis amigos los que había compartido toda mi vida empresarial, que el poder de los gobiernos está limitado, ¿no es cierto?, por las preferencias de la sociedad. Porque al final, si la sociedad no está alineada con los objetivos del gobierno, es muy difícil generar los cambios. Y por lo tanto, es importante que haya ese alineamiento entre la sociedad y lo que piensan los chilenos, ¿no es cierto?, y el gobierno. Y creo que hacia futuro, el futuro gobierno va a tener un mucho mejor alineamiento respecto, digamos, de las cosas que quiere hacer y lo que la sociedad quiere que se haga. Y dado eso, tiene una mucho mejor probabilidad de ser exitoso, salir adelante y producir los cambios. ¿Cuáles son algunos de esos consensos? Número uno, yo creo que hay hoy día un rechazo, digamos, muy importante a la violencia, que no existía hace 5 años atrás. 84% de los chilenos calificó como aceptable que se pudieran realizar manifestaciones violentas en Chile como formas de producir cambio. Eso es un atentado, digamos, a la democracia y es de una magnitud muy significativa. Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, el 70% de los chilenos le pide al gobierno que se haga cargo, digamos, de la violencia, de la delincuencia y el narcotráfico. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, que obviamente uno siembra, y no es que quiera hacer la analogía justamente porque esté aquí con personas del agro, pero uno siembra viento y cosecha tempestades, es un dicho muy antiguo, y la sociedad chilena sembró vientos y cosechó tempestades. ¿No es cierto?, el ser permisivo respecto de la violencia nos hizo, digamos, que la violencia en Chile creciera en forma muy significativa. Creo que eso está cambiando y me da la impresión de que es algo, ¿no?, que va a ser muy significativo. Tenemos una cantidad enorme de desertores respecto del octubrismo. Cuando la encuesta CEP le preguntó, digamos, a las personas del 2019 si apoyaban, ¿no es cierto?, las manifestaciones de octubre del 2019, un 55% dijo que las apoyaba. Cuando se les preguntó recientemente, ¿no es cierto?, del 2024, si las había apoyado, solo un 25% dijo que las había apoyado. Pero más importante que eso, un 74% de los chilenos cree, ¿no es cierto?, que la violencia que vivimos, digamos, y la forma de producir cambio que vivimos, digamos, no institucional, no democrática, que se vivió en octubre del 2019, no es la forma para avanzar y que Chile, ¿no es cierto?, no va a avanzar por esa vía. Eso es un nuevo consenso que no existía hace 5 años y que hoy día emerge en nuestro país. También emerge la idea, ¿no es cierto?, de que el respaldo ciudadano, digamos, a las prioridades que tenía originalmente el gobierno, que eran básicamente, ¿no es cierto?, entre ellas, ¿no es cierto?, una nueva constitución y que hacerse cargo de la desigualdad, son prioridades que hoy día, digamos, los chilenos no parecen compartir. Los chilenos más bien comparten la idea, digamos, de que hay que volver a progresar y que hay que progresar en paz, ¿ya? Y eso es un consenso relevante porque la verdad que el tema, ¿no es cierto?, de que la igualdad tenía que ser el primer punto de la agenda de cualquier programa de gobierno, era muy significativo en los últimos probablemente 15 años en Chile, y eso en parte nos llevó, ¿no es cierto?, a que le quitáramos mérito y le quitáramos importancia a que no se podía producir probablemente esa igualdad sin desarrollo y crecimiento económico. Vuelve a emerger entonces como un habilitante para esa desigualdad la necesidad de crecer.
Y esto lo demuestra también esta encuesta, ¿no es cierto?, en la cual dice que al final el mérito la meritocracia son relevantes en la sociedad y eso ha ganado una cantidad importante de puntos, digamos, en las últimas encuestas. Disminuye el valor de lo que puede hacer el Estado por uno, aumenta el valor de lo que todos en conjunto, como sociedad y el sector privado, puede hacer, ¿no es cierto?, para sacarnos del pantano en que eventualmente estamos. Un consenso muy importante, el quinto que muestra acá, es respecto del libre comercio. Y probablemente aquí el presidente Trump ha ayudado en forma muy significativa, ¿no es cierto? Pero no podemos olvidarnos, ¿no es cierto?, que el 2019, en abril del 2019, se votó el TPP-11 en la Cámara de Diputados y se aprobó con una mayoría bastante pequeña, un 52%. Hoy día el 75% de los chilenos en las encuestas se manifiesta a favor del libre comercio. Y esa es una muy buena noticia para Chile. Es una muy buena noticia porque les doy como ejemplo Argentina. Argentina no tiene ni una posibilidad de volver a ser motor de desarrollo si no abre sus fronteras y si no se abre el libre comercio. Y abrirse al libre comercio, de acuerdo a las palabras que me dijo, ¿no es cierto?, un ministro de Economía de Argentina en la época de Macri, me dice, yo para abrir el libre comercio como lo tienen ustedes tengo que pasar por un valle de la muerte que significa hacer quebrar a 300.000 empresas argentinas que se dedican básicamente a la sustitución de importaciones. Ese valle es muy difícil. Nosotros hicimos esa transición en los años 70 y en los años 80. Y gracias a Dios, ¿no es cierto?, fue súper dolorosa, fue súper difícil, la economía se reconvirtió y hoy día es una economía abierta. Tenemos, ¿no es cierto?, es una maravilla que siga siendo un consenso amplio político en Chile, que Chile debe seguir siendo una economía abierta, porque la verdad es que nos ha traído una cantidad de beneficios muy importantes. Lo otro interesante es que cuando uno mira las encuestas presidenciales, tenemos elecciones hacia fines de año, digamos, el aumento de la intención de voto hacia candidatos, ¿no es cierto?, que son más pro negocio, más pro mercado, más pro crecimiento, ha sido de muchos puntos porcentuales. Más de 15 puntos porcentuales adicionales, ¿no es cierto?, de intención de voto a candidatos que uno podría calificar de centro, ¿no es cierto?, centro-izquierda hasta la extrema derecha, digamos. Y eso, ¿no es cierto?, nos hace pensar de que la sociedad ha dado un giro, ¿no es cierto?, y que no confía en que las ideas de lo que se denomina, ¿no es cierto?, la extrema izquierda puedan ser ideas que de verdad den soluciones a los problemas que ellos tienen. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, quien salga elegido el próximo, al fines de año, digamos, y gobierne a partir del próximo año, probablemente va a tener una sociedad mucho más, ¿no es cierto?, cercana a las propias ideas que quiera tener en su propio gobierno. De hecho, ¿no es cierto?, darle prioridad al crecimiento económico está en el discurso de la mayor parte de estos candidatos, incluso, ¿no es cierto?, más digamos, diluido, pero incluso, ¿no es cierto?, en el caso de Janet Jara. Darle reducción de la permisología, lo decía antes, ¿no es cierto?, esta idea que le llegó su tiempo, también está, ¿no es cierto?, en el discurso de la mayor parte de los candidatos, digamos, y por lo tanto es un nuevo consenso que surge. Tenemos entonces una cantidad importante de consenso que significa alinear la sociedad respecto de probablemente el programa de gobierno que tenga el próximo gobierno y nos da una oportunidad de superar, ¿no es cierto?, el estancamiento en que hemos estado en los últimos 10 años y particularmente, ¿no es cierto?, los problemas que hemos tenido en los últimos 3. Y lo que tenemos ahora, ¿no es cierto?, es que tener una estrategia que nos permita superar este status quo. Digamos. ¿Cómo hacemos efectivamente para que estas minorías que detienen el cambio, ¿no es cierto?, puedan ser, ¿no es cierto?, digamos, derrotadas y se pueda producir este cambio? Y hay 5 cosas que podríamos hacer, digamos, o características que pudieran tener nuestros gobernantes, digamos, como para que eso ocurra. Primero, y estas son recomendaciones también de Milton Friedman respecto de este tema, ¿ya? Y la primera es construir coaliciones amplias. Obviamente es muy difícil gobernar países, ¿no es cierto?, que están muy divididos políticamente. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de una coalición que fue súper exitosa, que fue la Concertación, fue una coalición amplia, ¿no es cierto?, y con un gobernante que tenía, ¿no es cierto?, las cosas claras cuando se trataba de decir esto lo tenemos que hacer entre todos, ¿no es cierto?, y dijo esta frase muy, digamos, significativa para efectos, digamos, de los tiempos que corrían, ¿no es cierto?, dice, sean civiles o militares, sí señores, y compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Coaliciones amplias donde nosotros tengamos una visión país y no una visión, nosotros, segregada de acuerdo a nuestras preferencias políticas. Muy importante, digamos, que tenga nuestro próximo gobierno esa visión. Segundo,
Tenemos que comunicar los beneficios del cambio. Comunicar es tremendamente importante. No sirve de nada, ¿no es cierto?, que en una mesa nosotros estemos de acuerdo, cuando después vamos a la televisión y no estamos de acuerdo, cuando, ¿no es cierto?, el 90% de las personas no ha escuchado de lo que estamos conversando. Comunicar los beneficios del cambio es súper importante. ¿Qué mejor comunicador, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, Obama? Un tema que típicamente, ¿no es cierto?, los más tecnócratas de las políticas públicas no se dan cuenta que es importante de hacer, ¿no es cierto?, y que Helmut Kohl lo tuvo muy claro, y que es que cuando uno hace cambios tiene perdedores, tiene ganadores y perdedores. Uno hace el cambio porque cree que la sociedad gana y que algunos pierden. Bueno, pero es importante, ¿no es cierto?, dar alguna solución, alguna mitigación a los perdedores. Helmut Kohl se gastó cientos de millones de dólares, euros, en este caso, marcos alemanes, en, ¿no es cierto?, aliviar el problema que iba a tener la Alemania del Este cuando se uniera con la Alemania del Oeste. Cientos de millones de dólares para efectivamente, ¿no es cierto?, diseñar políticas de transición que pudieran compensar temporalmente, digamos, a los perdedores. En el caso, ¿no es cierto?, de Chile, lo mencioné antes, Chile, por ejemplo, necesitaría hacer una reducción, ¿no es cierto?, del gasto para equilibrar las políticas, las cuentas fiscales, de aproximadamente 6.000 millones de dólares. Eso claramente va a impactar a mucha gente que está recibiendo esa plata. Puede ser, ¿no es cierto?, que los programas sean malos, pero alguien lo está recibiendo. Y va a significar, ¿no es cierto?, si se hace de golpe, significa un periodo, ¿no es cierto?, de transición bastante duro de asimilar. Si no somos capaces de diseñar una política de mitigación para eso, obviamente eso va a fracasar. Porque lo hacemos para tener, ¿no es cierto?, una posibilidad de crecimiento a largo plazo, pero el corto plazo es súper importante. Y ahí de nuevo, comunicar, generar las políticas de transición, ¿no es cierto?, y por supuesto generar, digamos, ojalá, como decía Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, alinear consenso en torno a las convicciones que tenemos. 4, aquí está Javier Milei, ¿no es cierto?, el rey de esta, ¿no es cierto?, que dice estar preparados para una ventana de oportunidades. Y estar preparado para una ventana de oportunidades significa en el fondo que a veces uno habla y habla y habla y habla, como les decía antes, el tema de permisología, que me tocó a mí, ¿no es cierto?, un poco tener que hablarlo en un desierto que no era muy receptivo el 2018, pero que hoy día sí es algo que puede ocurrir. Bueno, hay que estar preparado para las oportunidades políticas que se dan. Milei lo sabe muy bien, ¿no es cierto?, tenía apenas un 8% de las preferencias presidenciales un año antes de ser elegido. Es elegido y es todavía un presidente bastante popular, digamos, en Argentina. Y por último, vamos, aquí lo que no tiene tanta buena prensa, ¿no es cierto?, lo que está haciendo el Department of Government Efficiency, que lideraba hasta hace poco Elon Musk en Estados Unidos, pero es un buen ejemplo de cómo hay que desenmascarar, ¿no es cierto?, los detractores